Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy vamos a tener un poderoso estudio de la palabra del Señor acerca de los profetas. Lo hemos titulado Los profetas del siglo XXI. ¿Hay profetas en este tiempo? ¿Existe todavía el espíritu de profecía o solamente fue cosa del pasado? La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4, su versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos, plural, apóstoles, a otros profetas, plural, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, todo lo que vamos a ver, lo vamos a ver a través de las escrituras. Hoy vamos a hablar a través de las escrituras. Hoy vamos a estar hablando acerca de los profetas de este tiempo. Se parecen los profetas de este tiempo a los profetas del Antiguo Testamento o los profetas de la Biblia. Déjeme su comentario, suscríbase al canal y en breve continuamos con este tema. Un tema poderoso, porque es un tema que usted tiene que estar preparado en este tiempo para saber también quién es el falso y quién es el verdadero. Dios te bendiga. De regreso, hoy vamos a tener un tema muy poderoso. Deja tu comentario porque esto tiene mucho de qué hablar. ¿Existen hoy el espíritu de profecía? ¿Existen los profetas? ¿Hay profetas en este tiempo? Lo primero es que debemos de entender para saber si hay profeta, que Dios en todo los tiempos, en toda la época, en todas las dispensaciones, Dios siempre ha tenido un hombre que habla de parte de Él. La profecía más clara que podemos tener hoy en día es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ahí no hay trompezadero, ahí no hay equivocación. Es lo más perfecto porque fue inspirado por Él mismo. Pero, ¿quién es el principal? ¿Quién era que usaba aquellos profetas? ¿Quién era que les revelaba al pueblo la palabra que Jehová quería hablar? Había alguien en aquel tiempo. Lo que pasa es que no estaba manifestado con todo su esplendor como en el tiempo de la gracia. Quien usaba aquellos profetas y lo inspiraba era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los jueces y sobre sacerdotes. En estas personas el Espíritu Santo se manifestaba. No era que permanecía, sino que cuando Dios quería hablar al pueblo, Dios usaba a estos hombres, lo inspiraba y le hablaba al pueblo. Pero para poder entender esto en este tiempo, porque hay gente que dice que el último profeta fue Juan el Bautista, debemos de entender que Juan el Bautista fue el último profeta que habló acerca de la venida de Cristo al pueblo de Israel. Fue el último profeta que habló de Jesús hacia el pueblo de Israel. Pero luego debemos de entender que Jesús dijo una palabra: no lo dejaré huérfano. Es decir, Cristo no nos iba a dar huérfano, sino que iba a enviar ¿a quién? Al Consolador, el cual iba a estar con nosotros todos los días. Es decir, que si aquellos profetas en la cual el Espíritu Santo no vivía constantemente en ellos, cuánto más ahora en el tiempo de la gracia, cuando el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en la iglesia, no hay profeta. ¿O fue que se le olvidó la palabra profética? Hoy en día es el cumplimiento de la iglesia. La iglesia está trabajando a una más alta capacidad que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque el mejor pacto lo hizo Jesucristo. Cristo pudo hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Es decir, que lo que Jesús tenía lo traspasó a la iglesia. Vamos a ver lo que dice la Biblia para poder entender si existe hoy la palabra profética
o fue cosa del pasado. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, cuando Juan tuvo esta revelación, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Aunque se estaba hablando del libro de Apocalipsis, pero todas las palabras de parte de Dios son palabras proféticas. ¿Existen hoy en día, en este siglo, profetas? Sí, claro que existen profetas. Que hayan muchos emocionalistas, muchos personas que quieren portar este manto, sí. Pero el profeta verdadero, usted lo conoce. Lo número uno de un profeta es que da buen testimonio. Tiene buen testimonio de lo que habla. Es un hombre de secreto, de intimidad. Es un hombre de respeto. Es un hombre manso. Es un hombre que aunque ande entre la multitud, pero es un hombre que siempre toma tiempo para pasarlo con Dios. El profeta de Dios no se autoproclama. No existe en la Biblia, si alguien lo tiene, que diga que un profeta se autoproclamó como profeta, dígamelo, porque no encontré en la palabra alguien que se haya proclamado como profeta. El único que se proclamó como profeta fue aquel profeta viejo, cuando fue un muchacho joven. ¿Pero para qué fue? Para tumbar la palabra que Jehová había dicho. Y esto es lo que existe hoy en día. Los profetas falsos lo que hacen es que tumban el mensaje. Gloria al Señor. El profeta de Dios habla de arrepentimiento, y el profeta de Dios, el centro de su palabra es Jesucristo. Su mensaje, su profecía va basado en la palabra. Toda palabra que se salga fuera de la Biblia, entonces esa palabra profética hay que analizarla. Entendemos que hoy los profetas de hoy en día lo que profetizan es que viene una gloria mayor, es que viene otra nueva temporada, es que viene en viaje, es que viene en casa, es que viene en carro, es que viene una bendición más grande, viene una unción más poderosa, recibe. Estas cosas ustedes no lo veían en los profetas, o si usted lo ve en los profetas, usted me lo dice. Claro que si el pueblo se portaba bien y andaba conforme a la palabra, sí, Dios le mandaba palabra de fortaleza, palabra de avivamiento. Pero vamos a ver las conductas de la persona. La gente no entiende cuando estos profetas se levantan a decir esta palabra. Revisa su vida, condicione su vida, cómo está delante de Dios, para usted recibir esa palabra. Es muy bueno recibirla, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y lo que tú recibes y lo que tú aceptas es lo que te va a envolver, y es la atmósfera que te va a envolver. Pero a la persona hay que hablarle de arrepentimiento. A la persona hay que hablarle de que hay que apartarse del pecado. A la persona hay que decirle que la bendición de Dios lo va a alcanzar cuando se aparte del pecado, de la cual ellos viven de continuidad. Vemos en la Biblia que aquellos falsos profetas, cuando se levantaban, muchos de ellos morían y caían con el mismo pueblo. Cuando estos profetas lo que hacían era que alimentaban la mano del pecador, no lo mandaban a arrepentirse, como en los tiempos de acá, cuando llamaron a Micaías. Micaías era un profeta que estaba en el secreto, pero allí habían 400 profetas hablándole acá de que venía una victoria, cuando ya tenía una sentencia en el cielo. Es decir, que estos profetas estaban desconectados. Cuando el profeta te está desconectado, te puede desviar del verdadero propósito de Dios. Dios quiere que tú seas fiel. Cuando tú eres fiel en la palabra, Dios será fiel contigo. Cuando tú eres responsable, Dios será responsable contigo. Entonces tenemos que abrir los ojos. ¿Cuál es el verdadero profeta de Dios? ¿Y cuál es el falso profeta en este tiempo? Estamos en el siglo XXI. El Espíritu Santo todavía no se ha ido de la tierra. El Espíritu Santo está trabajando con la iglesia. Por tanto, yo creo bíblicamente que el espíritu de profecía en estos tiempos está vigente. Pero ¿en boca de quién está? Los profetas de Dios son personas que están conectados con el cielo. Saben cuando Dios habla, pero también saben cuando Dios calla. Cuando Dios habla, ellos hablan.
Pero hoy en día hay profetas que por los lucros, como Balaán, y por las dádivas, por las ofrendas, están profetizando cosas que vienen de su sentimiento y de su corazón. Profetizan según lo que ven en el ambiente. Si el ambiente está muy bueno, profecía buena. Pero de arrepentimiento nada, porque ellos no quieren cerrarse la agenda. Déjame decirte que cuando tú das las palabras de Dios, aunque te cierren puertas por un lado, Dios te la va a abrir por otro lado. Hoy en día hay que tener cuidados con los profetas de hoy en día. Hay profetas que te van a desconectar. Si tú sabiendo cómo está tu condición de vida y tú ves un profeta que te dice viene una gloria mayor, tú tienes que saber que algo no está caminando bien. Porque los profetas de la antigüedad y los profetas que existían en el Nuevo Testamento, cuando tenían que decirle la verdad, cualquiera se lo decían. Aquí vemos el profeta Agabo, un profeta que fue donde estaba Pablo y le dijo: ¿quién es el dueño de este cinto? Así, así, así le van a hacer al dueño de este cinto. Pablo no quiso aceptar en el momento, pero era una palabra profética. Y esos son los profetas que necesitamos en este tiempo. Profetas que te reconcilien con tu Padre. Profetas que te hagan volver al principio. Profetas que te hagan volver y te conecten con la eternidad, con lo que tú verdaderamente es Dios. Posiblemente el profeta esté diciendo una realidad, pero no te está diciendo la verdad. Te está diciendo una realidad que se va a manifestar, pero no te está diciendo la verdad. Porque antes de venir algo grande de parte de Dios, Dios primero tiene que preparar a su pueblo. ¿Cómo? Con arrepentimiento, con humillación. El verdadero profeta no anda buscando agenda. Por eso Jesucristo hablaba y decía: yo no doy testimonio de mí mismo, yo no hablo de mí, de lo que yo soy. Porque mucha de esta gente lo que están es buscando su propia gloria, que sean reconocidos. El único que te va a dar a reconocer es Dios. Es mejor que tú seas reconocido en el cielo, aunque la tierra te deseche. Pero lo duro es que la tierra te conozca y en el cielo no te conozcan. Y lamentablemente, asimismo, en las redes, ustedes van a ver personas que usted lo va a ver quizás muy famosos en las redes, pero hace tiempo que en las redes del cielo está desconectado. Hace tiempo que están desconectados de lo que es la presencia de Dios, porque ya no tienen tiempo para dedicárselo a Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca si hay profeta? Vamos a tomar algunos versículos bíblicos del Nuevo Testamento para ver si hay profeta, había profeta en el Nuevo Testamento, o fue Juan el último profeta. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 27 y 28. Si usted tiene una Biblia, búsquela. Oiga lo que dice la palabra. Y en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Ya esos profetas no existen. Que hablen de las hambres, que hablen de lo que viene. No, eso no existe. La mayoría de profetas del siglo XXI, lo que tienen sus miradas puestas en lo que le van a dar. Pero la palabra de Dios en estos tiempos, en los profetas, está escaseando. Wow, Dios mío. Estoy diciendo que la palabra que está trayendo arrepentimiento en estos tiempos ya ha escaseado. Pero no es que el Espíritu Santo se ha ido. Es que hay un grupo de profetas que están desconectados. Están desintonizados. No están sintonizados con el cielo. Hace falta que vayan a la presencia de Dios para que Dios les revele qué es lo que verdaderamente necesita el pueblo. Porque estamos mirando por la vista, pero no estamos mirando por el Espíritu. Los hombres de Dios, los profetas de Dios, son personas que tienen el oído para escuchar el consejo de Dios, para transmitírselo al pueblo. Si lo que necesitan es arrepentimiento, le va a hablar de arrepentimiento. Pero también si necesita la bendición, Dios le va a decir. Pero no es que lo vas a bendecir, es que ya tú fuiste bendecido. Y al tú ser bendecido, tú estás desconectado. Al estar desconectado, las bendiciones que Dios dijo de ti, desde antes de tú venir a la tierra, no se pueden conectar contigo. Pero inmediatamente tú comienzas la vida, una relación con Dios, una conexión con Dios. Todo lo que Dios dijo va a venir. Usted va a la casa de un brujo,
a donde uno de esos que adivina y le va a decir lo mismo que muchos profetas hoy en día están hablando. La mayoría de profetas no hablan de que Dios está mandando al pueblo a humillarse. No, viene gloria, viene una temporada. Si la gente supiera lo que es una temporada nueva, si la gente supiera cuando el profeta le dice Dios te va a bendecir, qué es lo que viene después de eso. Por eso hay mucha gente que está descarriada. Por eso hay mucha gente que está blasfemando de la palabra de Dios. Hay gente que está diciendo, pero Jehová me dijo, pero Jehová dijo, pero ¿qué tú estás haciendo para que la palabra de Dios se cumpla en ti? Josué, óigame bien, Josué era un hombre de Dios y Jehová le dijo a Josué, yo estaré contigo, voy a estar contigo y a donde que tú quieras que tú vayas, yo pisaré, pero le advirtió que no se aparte este libro de la ley. Medita en él día y noche porque él te hará prosperar. ¿Qué es lo que te va a hacer prosperar en la vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene equivocación y es la palabra profética más contundente que puede recibir el hombre. Vamos a ver lo que sigue diciendo la Biblia, a ver si en este tiempo todavía en el Nuevo Testamento habían profetas. Dice Hechos capítulo 13 versículo 1. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta, maestro, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Óigame, los profetas que existían. Eso fue después de Juan. Esto va directo para aquellos que creen que Juan el Bautista fue el último profeta. Es porque no están leyendo la Biblia. No están leyendo la palabra de Dios. Y si seguimos leyendo, oiga lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 32. Y dice, y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Es decir, venían palabras proféticas. No es pecado que tú con tu palabra bendiga al pueblo, pero tú tienes que preguntarle a Dios qué es lo que quiere en ese pueblo. Dios te va a revelar, Dios te va a decir lo que está sucediendo. Usted sabe cuántas personas le están profetizando a gente que tienen 2 y 3 mujeres. Personas que están haciendo cosas escondidas y le están diciendo los profetas de este siglo, sigue hacia adelante, Dios te va a prosperar, viene una gloria mayor, viene una nueva temporada. Señores, una falsa profecía puede traer problemas a tu salvación. Puede retrasarte en muchas cosas. Quizá no te ha muerto físicamente, pero espiritualmente ya está muerto. Como aquel profeta que quiso confrontar a Jeremías, el profeta Ananías, que después que Jehová había dicho sobre el pueblo de Israel que venía juicio por el pecado, aquel hombre quiso decir que no venía juicio, que lo que venía era paz, cuando había guerra, porque el pueblo estaba desenfrenado. Tú tienes que conocer si el pueblo está desenfrenado o está viviendo la palabra de Dios. Y esto es lo que necesitamos hoy en día. Personas que estén conectadas con la presencia de Dios para que hagan volver el corazón de los hijos hacia su padre. Necesitamos hombres de Dios con calibre, personas que estén metidas en el secreto, gente que tengan intimidad. Una de las principales características de un verdadero profeta es que el verdadero profeta es humilde. No es altanero, no es orgulloso, no es arrogante. Es un hombre que se somete a autoridades y vive bajo autoridad. Se somete a aquellos hombres que lo están lidiando. Cuando usted ve un hombre que anda caminando para arriba y para abajo y usted le pregunta quién es tu pastor y no tiene pastor y te está profetizando, ten cuidado. Entonces, mira lo que dice la palabra en Hechos capítulo 21. Estoy hablando Biblia para que usted entienda que estoy hablando conforme a la palabra. Si hay profeta en el Nuevo Testamento y sigue vigente el espíritu de profeta, claro que sí. Mientras esté el Espíritu Santo, hay profecía, hay palabra de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo se ha quitado, entonces ahí va a haber problema. Pero mientras el Espíritu Santo esté en la iglesia, va a haber palabra, va a haber revelación de parte de Dios. Pero ¿quién tiene el Espíritu Santo? ¿Puede estar el Espíritu Santo en una gente inmunda? En una gente que ande caminando para aquí, para allá, sin pastor, sin iglesia, porque su iglesia es el monte. Ay, Dios mío. Oiga lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8 y 9. Dice, y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea,
Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Óigame, 4 jóvenes doncellas que profetizaban. ¿Había profecía o no había profecía? Vamos a ver lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:28. Dice: y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el don de lengua después, porque hay maestros, hay gente que como no hablan en lengua, ellos quieren decir que no hay lengua y que la lengua que se habló fue lengua humana. Gloria al Señor, pero eso es otro tema. Hoy estamos con las palabras proféticas. Pablo decía: así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, que había profetas. Entonces, ¿está vigente el espíritu de profecía en este tiempo? Claro que hay profetas de Dios. Necesitamos palabra de Dios. Necesitamos gente que estén conectada con Dios, gente que conozcan, que revelen los secretos, lo íntimo que Dios tiene para con uno. Pero no profetas que te estén diciendo cosas inventadas. Hay gente que se están inventando la palabra para llenar la expectativa. Tenga cuidado quién le pone la mano. Tenga cuidado quién le va a hablar. Es verdad que lo que tú recibas, lo que tú te envuelvas, es lo que va a manifestarse en tu vida, la atmósfera con la que tú vas a vivir. La palabra que tú recibes es la que te va a colocar en el lugar que tú la aceptaste. Por ejemplo, como cuando Goliat amenazaba el pueblo por una palabra, el pueblo estaba amedrentado, estaba acobardado. Pero cuando se levantó un hombre y dijo: yo destruiré a Goliat, el ambiente, la atmósfera cambió. Porque claro, un profeta de Dios, un profeta conectado en este tiempo, es el hombre que tiene capacidad de cambiar una atmósfera que está muerta, una atmósfera que produce amargura. Tiene el poder para cambiar la atmósfera, el ambiente, porque es un profeta que no necesita que le ayuden a adorar. Si tú alabas o no alabas, él va a profetizar, porque su motivación, su inspiración es el Espíritu Santo. Cuando tenemos un profeta que dice: motívame para profetizar, lo que se va a inventar y se va a traer una palabra que no viene de parte de Dios. El hombre profeta de Dios no necesita que tú lo motives, siempre tiene algo guardado, porque tiene la reserva del Padre para hablarle al pueblo. Alabado sea Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy en día: hombres que estén conectados con el Espíritu Santo, gente que estén conectados con el cielo, para que entiendan, gloria al Señor, la tierra, de que hay hombre evidente, hombre, el espíritu de profecía en este siglo está vigente. La palabra profética en este siglo no se ha ido. La palabra se va a ir el día que la iglesia se vaya de esta tierra. Aquellos que están diciendo que no hay profeta, aquellos que están diciendo que Juan el Bautista fue el último, lo que pasa es, manito, es que a veces existe lo que es la envidia. Entonces, cuando alguien no tiene algo, busca la forma de justificar porque no lo tiene. Y eso es lo que vemos, y esto es que hay que abrir los ojos. Cuando usted ve un hombre que dice: no, porque esto no existe, porque esto no va, hay que revisar su vida, su conducta, qué tiene de Dios y qué no tiene. Por eso, tranquilo, la Biblia dice claramente, leímos donde dice: no todos son maestros, no todos son profetas, no todos hablan en lengua, no todos son apóstoles, diciendo a entender que cada uno de estos ministerios todavía está vigente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperamos que te suscribas a nuestro canal, que nos siga apoyando para que estas palabras sigan llegando a aquellos que la van a necesitar. Dios te bendiga. Shalom.